Hola, ¿qué tal amigos? Hoy ha tocado el turno de hablar sobre un nuevo control para Nintendo Switch, y es que la gente de Nixie nos ha enviado su nuevo Joypad Hyperion. En un inicio no sabíamos qué esperar, pues nunca habíamos tenido el gusto de probar un producto de esta marca, pero honestamente les decimos que después de jugar varios días con él, hemos quedado sorprendidos, tanto que no dudamos en catalogarlo como el mejor control third party que puedes comprar en su categoría, así que conózcanlo a continuación. ¡Comenzamos! Empecemos con esto, y es que el Nixie Hyperion cuenta con una batería de 500 mAh, lo cual te permite jugar hasta por 6 horas y media sin necesidad de recargar. Cuando te quedes sin batería solo necesitarás 2 horas para cargarlas nuevamente al máximo. También cuenta con sensores de movimiento, vibración ajustable con hasta 5 niveles de intensidad, luces LED de iluminación ambiental con 8 combinaciones de colores y por supuesto mapeo de botones. Este apartado es realmente interesante, pues este Nixie Hyperion Joypad incorpora 2 botones más en la parte trasera. De esta manera podrás ajustar cualquier comando a tu estilo de juego. Su conectividad es inalámbrica por medio de Bluetooth y también puede funcionar conectado mediante el cable USB-C incorporado. Además, su alcance de recepción es de 10 metros. Su peso es de tan solo 186 gramos y las empuñaduras han sido mejoradas con una textura especial respecto a otros modelos anteriores. Pero sin duda lo mejor de este mando es la capacidad que tiene para funcionar tanto como Joy-Con o como control completo, tal y como estás acostumbrado con tu Nintendo Switch. Bien, después de conocer todas las especificaciones de este Joypad Hyperion, y antes de mencionarles qué tal se juega con este mando, pasemos a hablar sobre su calidad. Lo primero que nos llamó la atención en cuanto lo pusimos a funcionar fue lo fácil que resultó conectarlo al Nintendo Switch. Lo único que tienes que hacer es acoplar los Joypad a la consola y esta los reconoce al instante. Por otro lado, si quieres usarlos por separado como si fueran 2 controles, solo tendrás que presionar el botón de la parte superior por unos segundos, como sucedía con los Joy-Con, y en unos instantes estarás jugando sin parar. Y aquí es importante que te comente que en ningún momento los controles llegaron a desconectarse, y mucho menos experimentamos ningún tipo de lag. Ahora bien, los sticks análogos también nos sorprendieron muchísimo, pues no solo resultaron sensibles, sino también infinitamente precisos y sobre todo muy firmes. Eso sí, las gomas no son tan suaves como se podría esperar, pero sí que tienen mucha adherencia, así que no tendrás ningún problema para jugar. Por otra parte, lo que más nos preocupaba era la cruceta. En otros controles third party, esta casi siempre está relegada a segundo término. Afortunadamente el D-pad de este Joypad Hyperion resultó magnífico. Lo que sí les podemos adelantar es que esta cruceta no es solo muy suave, sino también muy precisa y sólida. La calidad de los botones también es algo que llama la atención. Cada uno de ellos está ubicado de forma muy ergonómica y pueden ser alcanzados de forma muy fácil desde cualquier ángulo, a excepción de los botones más y menos en modo portátil, pues aquí sí que nos costó un poquito alcanzarlos mientras estábamos jugando. Pero bueno, regresemos a la calidad de los botones, y es que presionarlos resulta muy satisfactorio ya que cada acción se marca de manera muy consistente. Mención especial para los gatillos ZL y ZR, los cuales hay que decir no son análogos tal y como sucede en los controles originales de Nintendo. Otro asunto a destacar es que el mando es bastante ligero. Esto ayuda muchísimo en la comodidad, pues te aseguramos que pasarás horas y horas sin que se te duerman las manos. Jugar Switch con estos Joypad acoplados en modo portátil no solo resulta muy satisfactorio, sino que también le dará un nuevo aire a tu consola. Pero seguro estarás esperando que te cuente qué tal se siente este Joypad en las manos. En este apartado nos resta decir que a pesar de que los plásticos no son nada del otro mundo, sí que el conjunto está perfectamente construido, y créeme que siempre sentirás que tienes algo muy sólido entre las manos. Pero lo prometido es deuda. Ha llegado el momento de conocer qué tal se juega con este Joypad Hyperion. Como ya les comentamos hace un momento, nuestra máxima preocupación era la cruceta, así que lo primero que hicimos fue probarla con un juego muy exigente, así que el elegido fue Blazing Chrome. Y debo decirte que aquí el D-pad se comportó de maravilla. Todas las direcciones se marcaron al instante y de forma muy consistente. Los botones son bastante suaves y ligeros, así que te resultará muy fácil reaccionar en segundos y redireccionar al personaje ante cualquier situación. En conclusión, podemos decir que con este D-pad siempre tendrás el control de tu juego. Pero también queríamos saber qué tan sensibles y precisos eran los sticks análogos. Para ello nos pusimos a jugar Basara, una joya dentro del género Bullet Hell. Y sí, en él todo fluyó como el agua. Y es que debes saber que para esquivar la lluvia de balas de este juego se necesita exactitud y una gran respuesta, y sin duda, estas palancas la tienen. Ahora bien, el siguiente paso era probar los sensores de movimiento. Para ello iniciamos Breath of the Wild,
y el arco fue el arma elegida, y si bien no fallamos ninguna flecha después de acostumbrarnos al mando, sí que sentimos que el giroscopio no era tan rápido y suave como en otros controles. Como conclusión, podrá decirse que los sensores de movimiento son buenos y cumplen su función, pero deberás invertir un poco de tiempo en ellos si quieres usarlos de buena manera. Para probar la comodidad a la hora de jugar, nos dimos una vuelta por el mundo de Alan Wake. En este apartado todo volvió a funcionar de maravilla, y es que la sensación de inmediatez a la hora de mover los sticks, apuntar, esquivar enemigos y disparar con los gatillos fue tal que no podíamos creer que se pudiera jugar tan bien un título de estas características en modo portátil. Eso sí, el siguiente paso en nuestras pruebas era exigir un poco más la cruceta direccional, así que nos fuimos directamente a jugar Thunder Force. Una vez más confirmamos que el D-pad es de altísima calidad, pues fuimos capaces de mover la nave hacia cualquier dirección con total fluidez, tanto que no queríamos dejar de jugar. Aunque sí que dejamos lo mejor para el final, pues quisimos saber qué tal se jugaba Bayonetta 3 con este joypad. Como bien sabes, mover a la bruja de Umbra al mismo tiempo que invocas demonios, cambias de armas e intentas recordar los mejores movimientos no es tarea sencilla. Y es que para realizar los mejores combos se necesita una respuesta inmediata, botones suaves, además de palancas precisas. Y ¿sabes qué? Este joypad Hyperion cumple a la perfección. Pero bueno, después de conocer la calidad de este control y lo bien que se juega con él, toca el turno de hablar sobre sus puntos negativos. Para tu sorpresa hemos de decir que sus únicos fallos son el mencionado sensor de movimiento y la vibración, la cual llega a sentirse un poco molesta ya que su intensidad es muy fuerte aun colocándola al mínimo. De ahí en fuera, tenemos que recalcar una vez más que este joypad Hyperion nos ha parecido genial y sin duda lo recomendamos como el mejor control third party de su estilo que puedes comprar hoy en día. En fin, platican en la caja de comentarios qué les ha parecido y si es lo que estaban buscando. Nos vemos en la próxima.